Vale. Buenos días, ya he saludado antes, así es que empiezo directamente, que vamos justos de tiempo. Y tengo que hablar de ventilación no invasiva en agudos en neumología, pese a lo cual comienzo con esta diapositiva cuando todo comienza, y no comienza precisamente en neumología, en un servicio de neumología, sino en la UCI. Porque todo comienza probablemente cuando se publica este trabajo en el New England en 1995 por Brochard, que pone de manifiesto un trabajo, un estudio multicéntrico que, como he dicho, se lleva a cabo en la UCI. Se randomizan realmente muy pocos pacientes, solo 85, es un estudio pequeñito que van o bien a tratamiento convencional o a ventilación no invasiva, y se busca resultados en mortalidad, en complicaciones, entendiendo sobre todo por esta la necesidad de intubación y también, como no, en días de estancia. Este estudio, que marca sin duda el hito en virtud del cual se dispara el uso de la ventilación no invasiva en la insuficiencia respiratoria aguda o insuficiencia respiratoria crónica agudizada, efectivamente puso de manifiesto que, comparando con los pacientes que hacían tratamiento convencional, aquellos que se sometían a ventilación no invasiva mostraban una importante reducción en los requerimientos de intubación, que además los días de hospitalización se desviaban de manera que los pacientes sometidos a tratamiento convencional tenían un mayor número de días de intubación, mientras que los que recibían ventilación no invasiva se desplazaba hacia la izquierda, e incluso hubo alguna tendencia no significativa, pero sí clara, en cuanto a que la mortalidad era menor. De manera que el estudio concluía que en determinados pacientes con agudización de EPOC, el uso de la ventilación mecánica no invasiva disminuía los requerimientos de intubación, disminuía los días de estancia hospitalaria e incluso se asociaba a una menor mortalidad. La siguiente pregunta era lógico. Bien, esto pasa en cuidados intensivos, donde los cuidados son realmente muy intensos, valga la redundancia. Ahora bien, el número de pacientes va a crecer. Esto va a llevarse a cabo en lo que podríamos llamar la vida real. Y si se puede llevar a cabo es seguro y es eficaz por supuesto, pero también seguro. Y a esto responde un segundo gran estudio que también marca tendencia, que es el que se publica en Lancet en el año 2000 por Plan, en el cual es de nuevo un estudio aleatorizado, multicéntrico, pero que ya se lleva a cabo ni siquiera en una unidad de intermedios ni de alta dependencia, sino una planta de neumología. Es multicéntrico, se randomizan 236 pacientes con estos criterios de inclusión. Tienen que tener estar en situación de acidosis e hipercapnia, quizá no una acidosis severa. Y lo que se observa es que efectivamente el uso de ventilación no invasiva en esas condiciones en planta de neumología, pero aplicada por un personal con cierto grado de preparación, se asocia a una reducción del riesgo de fracaso del tratamiento del 45%, una reducción de los requerimientos de intubación del 46% y una reducción de la mortalidad del 50%. Por lo tanto, este trabajo pone de manifiesto que efectivamente se puede aplicar la ventilación mecánica no invasiva de forma segura y eficaz en planta de neumología. Llama quizá la atención que las cifras de mortalidad eran relativamente altas. Probablemente existían muchos enfermos con orden de no intubar, y esto es lo que lo justifica. Y así ya van creciendo los estudios uno detrás de otro y empiezan a aparecer los primeros metaanálisis, como este del año 2009, en la que el número mayor de estudios son de pacientes hipercápnicos, en general con EPOC, y la mayoría de ellos ponen de manifiesto que efectivamente se puede hacer de forma segura, diciendo que, sin embargo, casi todos ellos se llevan a cabo en cuidados intensivos, pese a la demostración de Plan sobre la posibilidad de hacerlo en planta. Y generalmente, y esto ya se ha reflejado en la presentación anterior, pues con carácter general los pacientes que más se ventilan son EPOC y edema de pulmón en general. Después se ventilan pues pacientes con orden de no intubar, pacientes neuromusculares, síndrome de obesidad, hipoventilación, y el resto, que son fundamentalmente situaciones de insuficiencia respiratoria, básicamente hipoxémica, se ventilan menos con ventilación no invasiva. Y esto pese a que existen también trabajos, que ha mencionado ya también el doctor Alzueto, que también son objetos de, como los que aparecen en esta revisión, en la que se enfocan directamente los resultados a situaciones de insuficiencia respiratoria hipoxémica.
Y en estos trabajos, que son menos, se encuentran menos estudios con criterios de aleatorización y con grupos controles, y en todo caso son trabajos que muestran una mayor heterogeneidad, es decir, la fuerza y la calidad de los trabajos es menor que los que podemos utilizar cuando valoramos los resultados en pacientes hipercápnicos. Pero bueno, aún así, tanto en aquellos estudios que incluyen EPOC como en aquellos estudios que no incluyen pacientes con EPOC, estudios que en este caso se llevan siempre a cabo en unidades de cuidados intensivos porque son pacientes básicamente hipoxémicos, pues también parece que hay una clara tendencia a la reducción de las necesidades de intubación y a la reducción de la mortalidad. Estas son las conclusiones, efectivamente, que en determinadas situaciones de insuficiencia respiratoria hipoxémica la ventilación mecánica no invasiva es una buena opción, pero siempre, como digo, de forma mucho más prudente, de forma mucho más cauta y asumiendo que siempre se han llevado a cabo en unidades de cuidados intensivos y, por tanto, con posibilidad de respuesta inmediata y de intubación al menor síntoma de deterioro por parte del paciente. De forma que estos serían los niveles de evidencia más actuales recogidos en cuanto a la indicación, la evidencia para la indicación de la ventilación mecánica no invasiva. Con el nivel 1, obviamente hay un error, no es nivel 2, EPOC, destete, el edema agudo de pulmón, por supuesto, y en el caso de insuficiencia respiratoria hipoxémica, básicamente en inmunosuprimidos. Nivel de evidencia 2, tendríamos orden de no intubar, tratamientos paliativos, neumonía adquirida en la comunidad en pacientes con EPOC, fallos del destete. En nivel de evidencia 3, neuromusculares toracógenos y, curiosamente, pues pasa al 4, obesidad, hipoventilación. Llama la atención porque neuromusculares y toracógenos, poca duda hay de que todo el mundo lleva a cabo ventilación no invasiva, pero claro, evidencia no hay porque no hay estudios aleatorizados y obviamente pues probablemente no los habrá jamás. Podríamos recurrir a la famosa diapositiva del paracaídas, pero es evidente que es una indicación, aunque no haya evidencia. Con estos resultados, ¿qué ocurre? Vamos a tener un gran número de pacientes en los cuales se demanda este tratamiento y así lo reconocen las guías de práctica clínica, como las de la BTS, que establece claramente que la ventilación no invasiva es muy eficaz, sobre todo para el tratamiento del fallo respiratorio hipercápnico y que, por lo tanto, debe estar disponible en todos los hospitales que atienden a este tipo de pacientes, es decir, en todos los hospitales, porque a este tipo de pacientes se les atiende en todos los hospitales. ¿Esto qué ocurre? Significa una enorme demanda. ¿Y dónde lo podemos llevar a cabo? Bueno, en urgencias, en unidades de cuidados intermedios, en intensivos o variable. Esta es la situación real, probablemente en casi todo el mundo y desde luego en España, donde podemos encontrar a pacientes en ventilación en los lugares más inimaginables cuando no encontramos al neumólogo subiendo y bajando las escaleras con un BiPAP en la mano. Esto es lo que ha ocurrido y esto desde luego no es una situación ideal probablemente, aunque a lo mejor es la menos mala si no hay otra forma de hacerlo. Porque lo que sí que también está muy claro es que se establece sin ningún género de dudas que el personal que la aplica tiene que estar debidamente entrenado, tiene que conocer los fundamentos fisiopatológicos, tiene que conocer los equipos y tiene que conocer las técnicas, porque si no realmente no deja de ser una estrategia terapéutica que puede tener su riesgo y resultar contraproducente. ¿Dónde y por quién? Pues, por ejemplo, evidentemente, en el ámbito del que vengo, en España, nosotros reivindicamos que sea en neumología. ¿Por qué? Porque es la especialidad que contempla de forma específica la formación en ventilación no invasiva, al igual que cuidados intensivos, que probablemente la mayoría de ustedes saben que en España es una especialidad independiente como tal. Y esto es lo que reivindicamos como forma de que la aplique el personal bien preparado, aunque, como luego veremos, se admiten bastantes otras opciones. Por tanto, nosotros diríamos que tiene que ser en la UCI o en unidades de cuidados intermedios o en unidades de monitorización. Ya digo que al final veremos que hay otras posibilidades y que siempre podemos adaptarlo. Las diferencias fundamentales en cuanto a monitorización, UCI o cuidados intermedios relativos a la ventilación mecánica no invasiva va a ser, lo primero y muy importante, la relación enfermería a paciente, que va a pasar de monitorización más de 1,4, UCI 1,1 o 1,2. Luego, el que teóricamente, idealmente, en una unidad de monitorización el fracaso debería ser exclusivamente pulmonar y también en intermedios respiratorios, mientras que en la UCI, lógicamente, puede haber fracasos de más de un orden.
¿Esto qué ocurre? Bueno, pues que hay que ver también las relaciones coste-efectividad, sobre todo actualmente, como siempre decimos en Europa, que estamos en crisis. Porque, lógicamente, cuanto más personal tengamos, más costoso va a ser el mantenimiento de esa unidad y podemos encontrarnos con que los hospitales directamente nos digan que hasta aquí hemos llegado y que o a la UCI o a la planta, porque el resto no es económicamente rentable. Esto es un poco el resumen. Incremento de la demanda, recursos limitados, hay que buscar opciones eficientes, es decir, seguras y coste efectivas, como única forma de que esto llegue a todos nuestros enfermos. Porque probablemente, si todos los enfermos son atendidos en una unidad de cuidados intermedios, pues probablemente en muchos casos habrá una sobreasistencia y por tanto no sería eficiente. Si todos pasan a la planta, seguramente en algunos momentos habría una infraasistencia y no sería suficientemente eficaz y seguro. Y es posible que las unidades de cuidados intermedios marquen el punto ideal para la atención a estos pacientes agudos. Se han llevado a cabo estudios que efectivamente muestran que la atención a la insuficiencia respiratoria en ventilación no invasiva en unidades y cuidados intermedios, a más de ser eficaz, vemos que incluso la mortalidad era inferior a la obtenida en la UCI. Aquí hay un sesgo fundamental. La gravedad de los pacientes no es la misma. Por lo tanto, esta cifra solo nos puede servir no para comparar resultados con UCI, sino para ver que efectivamente en la planta se puede llevar a cabo con eficacia. Y lo que en la unidad de cuidados intermedios. Y lo que sí que es evidente es que los costes se reducen en un 50%. Es mucho más económico tratar a un paciente que puede ser tratado en una unidad de cuidados intermedios que llevarlo a la UCI. Por lo tanto, lógicamente, debemos elegir en cada momento la opción que nos resulte idónea, siempre atendiendo a la gravedad y a la situación clínica del paciente. En España, probablemente, unidades de cuidados intermedios con los requisitos de guardia de presencia física en la unidad, la relación enfermera-paciente de 1:4, no tendremos más de 5, si acaso tendremos 6. Y ya algunos sí que están publicando los primeros resultados. Los resultados que se obtienen pues son bastante buenos, con unas cifras de mortalidad pues del 8%, traslados a cuidados intensivos solo en un 4% y unas estancias medias pues que también son muy adecuadas. Estos son resultados, los primeros publicados, uno de los primeros publicados de una unidad de cuidados intermedios de Mallorca. Y realmente son resultados pues que superponibles a una segunda unidad de cuidados intermedios, la unidad de cuidados intermedios de Bilbao, del Hospital de Galdácano, donde vemos que pues también tienen un tiempo total de estancia media en el hospital de 8 días. De nuevo vemos pues una mortalidad en la unidad de cuidados intermedios de 6,5, la intrahospitalaria sube un poquito más, al 13%. Y en general son resultados buenos para un grupo de población con criterios de gravedad importantes. Pero, como digo, realmente hay muy pocas unidades de cuidados intermedios porque nos encontramos con que en muchos hospitales los costes también no son adecuados, no son aceptables para las gerencias. Y hemos pasado a las unidades de monitorización. Las unidades de monitorización, con ya una relación de enfermería-paciente de más de 1,4 y con ya guardia en el hospital, pero no obligatoriamente de presencia física en la unidad, pues reducen de forma ostensible los costes y además aumentan las posibilidades de disponer de camas específicas de ventilación. Tenemos pocos resultados publicados, pero sí que tenemos, por ejemplo, estos de una unidad de monitorización del Hospital de la Princesa en Madrid, en la que han dividido los resultados en función de los pacientes si tenían menos o más de 75 años. Vemos que en general la mayoría tenían más. Son pacientes muy mayores. Esto ocurre cuando vamos a monitorización. Generalizamos la indicación y aumenta mucho la orden de no intubar, la indicación paliativa. Eso justifica que realmente la mortalidad ya sea importante, del 21%. Por tanto, necesitaríamos estudios controlados, aleatorizados, que mostraran la mortalidad con y sin ventilación, porque esta mortalidad, sin duda ninguna, está relacionada, como digo, con que hay un elevadísimo porcentaje de pacientes con indicación paliativa, orden de no intubar y con edades que a veces se acercan a los 100 años. Pero, en general, los resultados como estudio observacional
no son malos. Máxime si se tiene en cuenta, como digo, que para ser una unidad de monitorización se aceptan ya pacientes con pHs de 7,25 y con hipercapnias muy, muy significativas, explicable solo por, como digo, la existencia de pacientes con indicación techo. Es por ahí por donde, evidentemente, en estos momentos nosotros estamos creciendo más en ventilación no invasiva. Las unidades de monitorización son ya una realidad en una gran parte de nuestros hospitales. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que es en la que yo trabajo, pues más del 50% de los hospitales tienen unidades de monitorización. Y este sería un poco el último modelo que nosotros contemplamos. Un modelo que probablemente, pues, eficiente es. Gracias. Y partiríamos de un modelo escalonado e interrelacionado, por ejemplo, que es el que llevamos a cabo en mi hospital, el Hospital Gregorio Marañón. Tenemos una unidad de alta dependencia o de cuidados intermedios multidisciplinaria, no solo de respiratorios, perfectamente coordinada con UCI, con la unidad de monitorización que nosotros llevamos en neumología y con la planta normal de neumología. De manera que los pacientes van de una a la otra en función de su gravedad y el momento en que llegan. Cuando entran por urgencia siempre se inicia ventilación no invasiva en la unidad de intermedios multidisciplinarios y también cuando están en cualquiera de estos niveles, pues pasan de uno a otro en función de lo que se requiera. Esto sin duda resulta muy, muy eficiente, es decir, es muy coste efectivo para el hospital porque permite reducir sobre todo personal, que es lo que más significa. Y es una forma en la cual también, si existe una buena relación entre esas unidades, se puede llevar a cabo todo el procedimiento con seguridad para el paciente. Estos serían los resultados de los 100 primeros casos, pero ojo, que parecen extraordinariamente buenos en la unidad de monitorización, con una mortalidad de solo el 3%. ¿Pero por qué? Tengamos en cuenta que muchos pacientes que han ido a alta dependencia han pasado después a UCI y otros directamente a monitorización, pero han pasado ya en situación estable, han pasado ya en situación cuando ya la acidosis inicial pues se había corregido bastante, cuando han llegado era de 7,30 al ingreso, cuando han llegado a monitorización era ya de 7,35, estaba corregida o a punto de corregirse. Por tanto, eso justifica que esos pacientes tengan ya una mortalidad muy baja, solo el 3%, y ya no reingresen en la UCI si no es en otro 3%, porque han subido en situación de estabilidad. Muchos de ellos, en cambio, han pasado de intermedios a UCI. En conclusión, nosotros ahora generalmente seguimos esta pauta. El enfermo que está en insuficiencia respiratoria hipoxémica solo se ventila en la intermedia o, en el caso de mi hospital, en la multidisciplinaria, y siguiendo un poco las pautas, las recomendaciones que antes nos mencionaba el doctor Anzueto, o bien directamente en la UCI. Mientras que el hipercápnico puede, aunque se inicie la ventilación en la intermedia, pasa inmediatamente a la planta una vez que a la unidad de monitorización o, si es preciso, en la UCI. Con esta pauta de tratamiento pues conseguimos prácticamente poder absorber sin ningún problema a toda la cantidad de pacientes que llegan al hospital requiriendo, en una situación en la cual requieren ventilación mecánica no invasiva. De forma que estos serían el resumen para concluir. Sin duda la ventilación no invasiva es eficaz, es segura, es coste efectiva, tiene que estar por tanto disponible en todos los hospitales para poder ser aplicada a todos los pacientes. La aplicación debe ser escalonada, el ámbito en el que se aplica debe ser escalonado y venir determinado por la gravedad del enfermo, como forma de asegurar lo fundamental, que es el tratamiento más eficaz y más seguro para él. Y la organización ha de llevarse a cabo probablemente de forma diferente en función del ámbito del hospital, del centro en el que se realice. Hemos de adaptarnos en todo momento a nuestras circunstancias, a nuestro sistema de salud y a la organización de nuestros hospitales. Muchas gracias. Thank you.